¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a una nueva y última conferencia de esta edición de la CEFAD, nuevamente en una modalidad virtual debido al contexto de público conocimiento que estamos atravesando. Eh, ya la última conferencia de toda la semana, de toda esta edición. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando y todo este trabajo es gracias a muchas personas que voy a mencionar a continuación. Eh, Queremos agradecer en esta oportunidad al Centro de Estudiantes Liga Federal Universitaria, a las autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, en especial a la coordinación del profesorado y la licenciatura en Educación Física, a la Coordinación General de Deportes de la Universidad, a la Dirección de Pedagogía Universitaria y a todas esas personas que de alguna forma nos ayudaron, nos apoyaron y nos alentaron para poder estar en este momento cerrando esta tercera edición. Antes de continuar y de presentar a nuestro disertante, eh, queremos darle la palabra al coordinador de la carrera del profesorado y la licenciatura en Educación Física, el licenciado Martín Pérez Rodríguez. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola Fede, hola a todos y a todas. Hola Mario, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por cederme la palabra. Bueno, la realidad que se me vienen muchas cosas a la cabeza en este momento, en este momento de cierre, después de una linda semana de una tercera edición de la Jornada de Educación Física, Actividad y Deporte que organiza el Centro de Estudiantes. Y rápidamente puedo mencionar no solamente la destacada semana en calidad de invitados que hubo en la jornada, sino que también me enorgullece ver cómo los alumnos, las alumnas, ver cómo un centro de estudiantes se encuentra presente continuamente para seguir gestionando, para seguir generando distintas acciones, articulaciones que van en pos de mejorar la calidad educativa. Y también destacar mancomunadamente las acciones estas que va haciendo la Liga Federal Universitaria, nuestra universidad, porque hemos venido atravesando muchos avatares con la pandemia, hemos venido atravesando muchísimas dificultades ya desde marzo del 2020 y casi inicios de septiembre, donde continuamente tanto el presidente del Centro de Estudiantes, Ignacio Fernández, como todo su equipo y como aún los chicos que se encargan de organizar la JEFAD. Sería injusto nombrar, pero bueno, tengo los que se vinieron a acercar, como Fede, como Ariel Cruz, como Ignacio Irvini, continuamente preocupados, continuamente intentando mejorar esta calidad, este evento, esta actividad. Pero no obstante, también hubo muchísimas acciones para destacar del centro de estudiantes que yo necesito mencionarlas, necesito decirlas, porque si no seríamos un poco injustos si no queda visible. No queda visible, por ejemplo, en ayudar a muchísimos alumnos a generar su propia conectividad, recursos, apuntes, a muchísimos alumnos darle respuesta en cuanto a las inscripciones, en cuanto a las dificultades que encontraron para luego verificar, y ellos estuvieron ahí presentes, y ellos se acercan a la oficina de la coordinación, a las distintas secretarías académicas, a la oficina de alumnos, para intentar evacuar y ayudar a todos los alumnos y alumnas para poder inscribirse, por ejemplo, a las materias. Esto es para destacar, esto no puede dejarse pasar por alto. Venimos de un año donde quizás la virtualidad sea el eje o el atractivo para muchísimos alumnas y alumnas que retomaron la carrera de educación física en este caso. Y en ese retomar la carrera de educación física vemos nuestras aulas virtuales recontra llenas, ¿sí?
Y en esa demanda y en esa oferta, que también es bastante amplia, ahí están los chicos del centro ayudándolos a todos y a todas a poder hacer de lo más normal posible este año académico. Como así también, desde febrero a marzo, que fuimos la primera institución educativa en la Argentina en volver a la presencialidad con la validación de contenidos prácticos, siendo por así decirlo, los que inauguraban estas sesiones de presencialidad. Los chicos del centro de estudiantes nos ayudaron, elaboraron una propuesta, nos entregaron una propuesta y mancomunadamente pudimos articular las acciones y pudimos avanzar hacia darle respuesta a muchísimos estudiantes que tenían esos conocimientos de campo varados en el 2020. Y luego fue creciendo también y fueron elevando otro tipo de propuestas, otro tipo de pedidos, y así pudimos lograr la presencialidad para los chicos del 2021 y así pudimos lograr darle la posibilidad a casi 180 alumnos de la materia de observación y práctica docente que se encuentren haciendo las prácticas y poder cerrar el año. Y por último, también una propuesta de no hace muchos días en poder sacar adelante los contenidos de gimnasia y natación en las validaciones de campo. Por supuesto que todo esto tiene una espera, porque todo esto va de acuerdo a los protocolos, porque todo esto va de acuerdo a cómo va avanzando la vacunación, pero sí que ahora estamos transitando con las materias prácticas algunas cuestiones de presencialidad. Les pido que nos sigamos cuidando, que cuidemos la presencialidad, que hagamos las cosas como corresponde, porque seguramente y en un breve tiempo estaremos, si Dios quiere, en la universidad. Yo felicito a esta actividad, a esta tercera edición, sé todo lo que le ponen, sé el compromiso, sé que hay muchísimas tareas distribuidas atrás de esta pantalla y los quiero felicitar porque esto es realmente poner a la carrera de educación física en alto, elevar su actividad y su calidad académica y poner en desafío también en otras voces, ¿sí? En otros pensar, en otras propuestas que quizás difieren a la que escuchamos en las aulas. Y a partir de esa duda, a partir de ese pensamiento, empiezan las indagaciones propias y el descubrir y el aprender. Creo que valoro muchísimo lo que hicieron esta semana. Los felicito, me pone muy contento y por supuesto le deseo al disertante que viene, que sé que tiene un compromiso muy grande con la carrera desde ya hace algunos años. Tengo la suerte de compartir otros espacios, tengo la suerte de conocerlo y de compartir una amistad y sé que va a ser fructífera y muy enriquecedora esta charla. Así que lo mejor, gracias Fede, gracias a todo el centro de estudiantes y muchos éxitos, Mario. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias por tus palabras, por todo el apoyo que nos venís dando con la organización de estas jornadas y también con todo lo que desde el centro vamos proponiendo, vamos al departamento consultando, tratando de gestionar y siempre estás ahí para darnos una mano. Bueno, volviendo a la presentación, como dijimos, a la conferencia, vamos a dar palabra a nuestro disertante, el licenciado Mario Marquesich, que hoy nos preparó su charla titulada Organización y gestión del sistema educativo e instituciones vinculadas con la educación física y el deporte. Antes de comenzar, me gustaría contarles que el licenciado Mario Marquesich es profesor de educación física, licenciado en periodismo. Actualmente es docente en nuestra Casa de Altos Estudios en las materias Legislación y Administración de la Educación Física y Observación y Práctica Docente, ambas del Profesorado de Educación Física. Es director de la Escuela Ciudad de Bragado, representante legal de la Escuela de Guardavidas de La Matanza y profesor de Educación Física en la Escuela Técnica número 5 de San Justo en La Matanza. Además, cuenta con más de 15 años de trayectoria en el ejercicio de la docencia, cumpliendo funciones como profesor en diversos establecimientos del Partido de La Matanza. Desde marzo de 2008 hasta diciembre de 2010 fue director de la Escuela de Educación Secundaria Sol Naciente en el Partido de La Matanza
y entre marzo de 2017 hasta diciembre de 2018 se desempeñó como capacitador en cursos de perfeccionamiento docente en el Instituto Nacional de Formación Docente. Así que bueno, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de que estés aquí acompañándonos en el cierre de estas jornadas. Así que a partir de este momento yo me silencio, te dejo a vos compartir pantalla y prepararte para la presentación. Y bueno, el mayor de los éxitos para este momento. Dale, bueno, Fede, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento para el Centro de Estudiantes por la convocatoria, para las autoridades de la universidad, del Departamento de Humanidades, de la coordinación de la carrera, gracias a Martín por sus palabras. Obviamente el conocimiento y el afecto es mutuo. Gracias también, obviamente, a todo lo que representa trabajar en la universidad. Como dijo Martín, sí, es así, tal cual. Y la gente que me conoce de cerca sabe que no son palabras formales. Uno ha aprendido a amar a esta universidad y yo ya estoy más cerca de, ahí cuando decía Fede, más de 15 y ya estamos llegando a los 20 años en el sistema educativo, tanto en lo formal como en algunos momentos en lo no formal. Uno ya está más cerca del retiro de algunos espacios, pero siempre que uno planifica o fantasea estas cuestiones, siempre piensa en, bueno, a través de algunos espacios me tendré que retirar, me tendré que jubilar cuando llegue el momento, como ocurre con la docencia, pero me gustaría en la universidad quedarme todo el tiempo que sea posible, más allá que en algún momento en otro espacio ya esté en otra etapa, no activa, porque es así, porque es realmente un tremendo gusto ser parte de esta universidad. Eh, bueno, ahí también cuando Fede comentaba mi pertenencia a la universidad y nombraba los dos espacios en los que estoy, tanto en práctica como en legislación, se me hace imposible no empezar esta charla sin recordar, por ser parte de la materia de legislación, que fue mi primer espacio en la universidad y mi lugar, este, eh, mi pequeña espacio dentro de la gran casa que es la universidad, es la materia legislación y administración. Y por eso no puedo dejar de pensar en un hecho muy desafortunado que nos ocurrió este año con el fallecimiento del doctor, profesor Marcelo Magallanes, que era el titular de nuestra materia. Es muy difícil no recordarlo por un montón de situaciones que hemos aprendido a conocerlo desde el resto también de los profes del equipo, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Eh, y bueno, obviamente no puedo no pensar que fue muy joven, muy repentino y que en una charla anterior a la cual me han convocado, la hemos preparado juntos en su momento cuando hablamos de políticas públicas en el 2019, creo que fue, no, 2018, en el auditorio grande de la universidad. Y bueno, obviamente preparar esta nueva charla, obviamente no hizo más que también recordarme otros momentos y bueno, obviamente lo quería mencionar en este espacio para justamente valorar su trayectoria, que sé que la valoran porque era una persona muy conocida en la universidad. Así que bueno, quería comentarlo y quería también en cierta forma que esté presente en el recuerdo nuestro. Fede, ahí yo ya puedo empezar a compartir. Sí, ya Sí, deberías poder bien, compartir. Yo te dale. aviso cuando ya se esté viendo la presentación. Bueno, Ahí estamos viendo la pantalla del PowerPoint. bien, vamos a ver si lo extendemos. Ahí Excelente. está. Bueno, buenísimo, gracias. Eh, bueno, ahí el título que recién comentaban, lo que preparamos tiene que ver con pensar un poquito en la organización y la gestión del sistema educativo y de instituciones vinculadas a la educación física y el deporte. Me toca también este privilegio que me hayan convocado para el cierre.
Eso también me ha permitido observar charlas que se han dado durante esta semana y tal vez en algún momento hemos modificado un poquitito el enfoque de la charla, atendiendo que ya habían tenido encuentros anteriores en los cuales se habló sobre marketing deportivo, así que teniendo en cuenta ese antecedente cercano, en algunos momentos fuimos cambiando un poquitito el material y tratando de abarcar tal vez la situación que menos se había contemplado durante la semana, así que van a encontrar un enfoque importante pensando principalmente en la gestión en el sistema educativo, teniendo en cuenta que vamos a buscar complementar lo que ya se vio en la semana, que fue sobre marketing deportivo. De todos modos, está la posibilidad que nos puedan hacer preguntas. Quienes me conocen saben que la parte que uno más va a valorar es aquella que tiene que ver con el intercambio, ¿no? Cuando llegue el momento en el que podamos charlar luego de la exposición, porque me parece que es la parte más rica, más productiva, aquella que se puede dar desde el diálogo que podamos tener con quienes nos acompañan. Como primer punto, pensar cuál es el marco normativo previsto para la educación física y el deporte en nuestro país. ¿Por qué es importante conocer el marco normativo? Cuando hablamos de marco normativo, bueno, hablamos de las leyes. Obviamente no vamos a repetir conceptos que ya vemos en legislación, porque la idea de toda esta semana es justamente enriquecer y aportar desde otro lugar, que no tenga que ver con los contenidos que se ven en la cátedra, motivo por el cual no vamos a extendernos demasiado en este punto. Pero sí que tengamos en cuenta que el marco normativo, las leyes, cómo se entiende desde la dirigencia, los conceptos de los cuales vamos a hablar, no es un dato menor. Digamos, no es indistinto que haya o no, por ejemplo, una ley del deporte, porque siempre que hay un marco normativo, siempre que hay una ley, lo que hace también es que el Estado se encuentre dentro de una situación de obligaciones. Cuando una ley legisla, lo que hace es obligar, por ejemplo, el destino de recursos. Y ya sabemos que tanto en la educación en general como en la educación física y el deporte, sin recursos, obviamente que todo lo que tiene que ver con gestión se va a ver afectado. Con gestión, con desarrollo. Así que no es un dato menor pensar desde qué manera se la ve desde las leyes. Muy cortito, muy simple. Desde la Ley Nacional de Educación, cómo se entiende la educación física está mencionada en varias partes de la ley. Vamos a destacar algunas situaciones importantes. La educación física como un espacio donde se favorece la formación corporal y motriz, un espacio donde se brindan oportunidades para la educación física que promueve la formación corporal y motriz y conseguir un desarrollo armónico, y la promoción de la formación corporal y motriz. Ahí también hay otro punto importante. También a partir de la ley nacional se generan las diferentes leyes provinciales. Tengamos en cuenta que no es una ley antigua, ¿sí? La ley de educación fue modificada en 2006, así que no estamos hablando de una ley de mucho tiempo atrás. La ley provincial retoma la importancia que le da la Ley Nacional de Educación Física, y como consecuencia de esa situación es que dentro de la provincia de Buenos Aires, que es el espacio en el cual está la universidad y la mayoría de nosotros residimos, la educación física es modalidad propia, y eso no es un dato menor, porque obviamente al ser modalidad permite determinados desarrollos dentro del sistema educativo que de no ser modalidad no estarían, como por ejemplo tener la posibilidad de inspectores propios, que en la formación más alta obligatoria, que es la formación secundaria, haya una orientación específica para educación física. Lo que hubiera sido para mí en el secundario esta posibilidad, obviamente no estaba, ¿no? Uno no podía ni siquiera pensar en tener una formación en el sistema educativo obligatoria y que esté orientada a educación física. Hoy sí la tenemos, y como materia del secundario uno puede ver alumnos y alumnas de las escuelas yendo, por ejemplo, a natación, ¿sí? Y tenerlo como materia, lo que le brinda a la educación física un espacio dentro de la normativa nacional en general, particularmente en la provincia de Buenos Aires, un espacio de importancia.
Ahora vamos a pensar en el deporte, ¿sí? ¿Qué pasa con las leyes del deporte? Brevemente, ahí hacemos referencia también a los años. Ya tal vez algunos de ustedes conozcan sobre esta situación, pero hasta 1974 no había una ley del deporte, y no es que el deporte empezó en el 73, ¿sí? Tengan en cuenta cuánto tiempo pasó hasta que desde el Estado Nacional se compromete mediante una ley a determinadas cuestiones que tienen que ver con el deporte. Primero, darle una definición, que es el deporte para el país, pero también como ley lo que se hizo es empezar a asignarle recursos, porque cuando una situación no tiene un marco normativo propio, lo que no va a tener tampoco son recursos propios, ¿sí? Por eso es importante, no es un dato menor que haya una ley, porque obviamente no vamos a ponernos a repasar toda la ley, pero entre otras cosas obliga al Estado Nacional a darle recursos al deporte. Cuando esto no está normado, lo que ocurre es que se le asignan los recursos que puedan llegar a sobrar, que puedan llegar a querer en ese momento asignarle. Y ya sabemos que en nuestro país tal vez los recursos nos sobran, entonces no es un dato menor. Así como tampoco es un dato menor que en el 2015 se haya modificado la concepción del deporte. A ver, cada situación hay que pensarla dentro de un contexto. Que en el 74 se haya pensado en una ley del deporte fue un salto cualitativo enorme. Pero ¿cómo se veía el deporte? Como un factor educativo, como un recurso para la recreación, como una situación de esparcimiento. Está bien, analicemos en su contexto. En el 2015 aparece otra concepción más amplia de lo que tiene que ver con el deporte y lo que destacamos es el deporte y la actividad física como un derecho. No es lo mismo que algo sea tomado como una situación de esparcimiento a que sea tomada como una actividad que es parte de un derecho, ¿sí? Porque implica, obviamente, si es un derecho, una situación de masividad más importante, porque no es una situación de recreación, de esparcimiento, se está hablando de un derecho para todos y todas quienes somos parte de este país. Y no es casual, si uno se pone a pensar, más allá que el deporte ha pasado a ser un tema de más presencia en la agenda por la calidad de vida y muchas cosas que ya conocemos, pero hoy es muy común de repente ir a un espacio público, como puede ser una plaza, como puede ser, no sé, frente a la universidad, el espacio que nos queda ahí en el Hospital Italiano y ver ejercitadores abiertos a la comunidad. Y esto está presente cada vez de manera más masiva. Bueno, porque tiene que ver, entre otras cosas, con que se haya entendido el deporte y la actividad física como un derecho, ¿sí? Por eso hablamos siempre que el marco normativo no es un dato menor. Así que está bueno tener en cuenta estos saltos, eh, porque si el día de mañana se llega a pensar que el deporte es una situación optativa, que puede estar o no puede estar, que etcétera, etcétera, obviamente lo que va a tener es menos cantidad de recursos asignados y menos visibilidad en las diferentes agendas de política pública, ¿sí? Por eso es importante y por eso destacamos el marco normativo sin meternos demasiado en el análisis de las leyes en sí. Si después hay dudas al respecto, las podemos conversar, pero a ver, para que ustedes entiendan, para hablar solamente de cosas actuales, cosas del último año, situaciones durante la pandemia, por vigencia de la ley del deporte, hay resoluciones del actual ministerio. Ese también es un dato importante, ¿no? Porque en este momento el deporte tiene rango ministerial y aunque parezcan cuestiones menores o cuestiones formales, cuando uno empieza a entender o a comprender un poquito más cómo funciona la gestión, cómo es la parte administrativa y hasta la parte de burocracia existente en toda situación de gestión y de gobierno y de asignación de recursos, que deporte, sea ministerio, volvemos a la misma situación, le da un presupuesto propio. En otros momentos de la historia, deporte tenía
que finalmente no se concretó, la intención de que sea una agencia de gobierno, que no tenga rango ministerial. En otro momento fue una dependencia de desarrollo social. Hoy tiene rango ministerial desde hace un par de años. Y esto, vuelvo a repetir, le asigna recursos propios. Y cuando el deporte y la actividad física tiene recursos propios, obviamente eso lo que va a hacer es una asignación de recursos, valga la redundancia, más importante. Si uno revisa el boletín oficial y revisa normativas al respecto, se va a encontrar que justamente por la vigencia de estas dos leyes, hoy por hoy hay recursos específicos para determinados clubes para que resuelvan su personería jurídica, para la construcción de un polideportivo en tal lugar del país. ¿Por qué? Repito, Deportes Ministerio tiene recursos propios para gestionar, se destinan específicamente a situaciones de fomento del deporte y la actividad física en esta concepción que desde el 2015 tiene desde la normativa, mucho antes, desde muchos lugares sociales, del deporte como derecho, ¿sí? Así que por eso es que destacamos que el marco normativo es importante para empezar a entender la gestión institucional también, ¿sí? Cómo se va desde lo macro a lo micro, que sería luego el funcionamiento interno de una institución, ya sea dentro del sistema educativo o ya sea dentro de la actividad física y el deporte como una situación no obligatoria. Cuando hablamos de educación física como espacio, hablamos de un contenido curricular obligatorio por ley dentro de todos los niveles de enseñanza obligatorio. Yo no veo el chat, puede haber preguntas, después ahí Fede determinará la pertinencia de que sea ahora o que sea al final de la charla. Yo ahí no tengo inconvenientes en que me interrumpan o que dejemos todo para el final, para mí es indistinto. Ahí, bueno, lo evaluarán y me dirán si es ahora o más adelante. Bueno, a ver. Este cuadro que tenemos acá es también para que podamos entender, porque esto marca un grado de importancia. Nuestro país es un país federal, esto también hay que tratar de entenderlo desde la normativa, esto quiere decir que hay leyes nacionales y que después también hay leyes provinciales, y cada provincia tiene un determinado rango de autonomía. Entonces, una ley provincial no puede contradecir una ley nacional, pero sí tiene como provincia la posibilidad de manejar determinadas situaciones según cómo le parezca que es mejor. Por ejemplo, a ver, dentro de la provincia de Buenos Aires, educación física es dirección provincial. Para que entendamos un poquito, en la provincia de Buenos Aires que sea dirección es prácticamente lo mismo que sea una secretaría, ¿sí? Porque ese es el rango que tiene, porque no existe en provincia de Buenos Aires Ministerio de Educación, se llama Dirección General de Cultura y Educación, así que sea dirección provincial es un rango alto para la educación física, ¿sí? Es lo que lo transforma en modalidad propia, en que tenga inspectores propios del área, desarrollo propio en determinados niveles del sistema educativo, ¿sí? Fíjense que en otros lugares es un área de gestión, o en otros lugares hay un referente, es decir, un referente para educación física, pero no tiene una dirección propia. Y lo mismo ocurre con el deporte. En algunas provincias tiene rango de Secretaría de Estado, que es un rango alto para lo que tiene que ver la gestión, y en otros lugares es una agencia, ¿sí? Bien, si bien no es determinante para el desarrollo de las políticas que tienen que ver con la educación física y el deporte, sí no deja de ser un dato menor, no deja de ser una mirada. Si pensamos a nivel nacional, si un gobierno tiene la idea que deporte, actividad física o educación física sea una agencia o una situación dentro de un ministerio, es una cosa, y que deporte sea un ministerio es otra situación totalmente distinta, por lo que hablábamos antes en cuanto a la distribución y la asignación de recursos. Bien, esto que hablamos recién fue para entender lo macro, ¿sí? Porque es imposible poder ponernos a pensar en una institución educativa o en una institución
educativa dentro del sistema formal, obligatorio de enseñanza, porque obviamente que un club también es una institución educativa, ¿sí? Por eso, en el título general, desde qué aspectos podemos pensar la organización de una institución educativa, y pensamos así tanto en escuelas como clubes y etcétera, etcétera. Hay cuestiones que ya nosotros sabemos, no es necesario ponernos a explicar sobre la situación formativa y educativa que tiene el deporte, aunque no esté dentro de un espacio escolar. Pero, digamos, antes de ponernos a pensar en un análisis más micro y más institucional, nos parecía acertado que tengamos también esta situación de pensar que el contexto más macro, ¿sí? Que el contexto de las leyes nacionales y provinciales, obviamente van a tener una injerencia directa en lo que después tiene que ver con la gestión, con los recursos, con las posibilidades de lo que uno tiene que pensar cuando está a cargo de la gestión de una institución. Tanto en esta charla como nos ocurre también dentro de nuestra materia, legislación y administración, siempre queremos tratar de ponernos a pensar en, en el rol, no de profe solamente, porque en ese rol estamos en muchas materias de la universidad, sino que nos gusta, desde nuestro espacio y desde la charla concreta de hoy, tratar de ponernos a pensar en el lugar de quien tiene que coordinar, gestionar, dirigir, tratar de llevar tanto la charla de hoy como cuando nos toca nuestra materia a ponerlos a ustedes en ese rol, ¿sí? Repito, en muchas materias estamos en el rol de, bueno, nos toca armar una clase para la enseñanza de determinados contenidos según determinada cuestión. Nosotros queremos ponernos a pensar en otro lugar, ¿sí? En ustedes, dentro de un equipo de gestión, dentro de un equipo directivo. Y cuando uno piensa esto para esta charla, o cuando lo piensa en cada encuentro que tenemos semanal, no terminó siendo un dato menor y no terminó siendo una visión que luego no fue acertada, porque hoy me toca ser eh, director, ser parte del equipo directivo de una escuela, y me toca compartir reuniones de directivos con exalumnos de la universidad. Yo estoy desde el 2010 en UNLAM. Así que tengan en cuenta que en estos 10 años que estoy como profe, me ha tocado de repente ver a un alumno nuestro estando ahí, compartiendo un espacio, y que ahora esté eh, en la misma mesa de una reunión de directores de escuela. Obviamente me llena de orgullo, ¿sí? Porque eso que uno pensaba realmente lo ve real, ¿sí? Ve cómo rápidamente llegan a determinado espacio de gestión, ¿sí? Motivo por el cual creemos que esa postura que siempre tuvimos es acertada, y también nos llena de orgullo como rápidamente nuestros egresados ocupan lugares de gestión, y es realmente un placer ver lo formado que están, ¿sí? Así que seguiremos apuntando en esa dirección. Entendemos no habernos equivocado. Bueno, ¿desde qué aspectos podemos pensar? Hay mucha bibliografía al respecto, desde qué lugar ponernos a pensar cuando queremos analizar una institución educativa, ¿sí? Ya sea una escuela o no, vamos a tratar de hablar de manera general. Eh, Ahí citamos al azar dos trabajos, ¿sí? Uno consecuencia de una investigación de la UBA en su momento, y otro de Flaxo, que es una institución, la primera de posgrado, la primera que empezó en Argentina con este tipo de cuestiones. Son dos trabajos bastante reconocidos en el ambiente de la gestión educativa, por eso los mencionamos, y sacando algunas conclusiones en común, vamos a determinar estas 4 dimensiones, o 2 dimensiones y 2 aspectos. Depende de la bibliografía, depende del análisis, van a encontrar diferentes terminologías, pero en definitiva la conclusión es la misma, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes lugares desde los cuales tenemos que pensar la gestión de una institución. Estructurales, de la dinámica,
económica, administrativa, sociocomunitaria. Vamos a ir hablando un poquito de cada una y de los diferentes componentes. A ver, los que tienen que ver con la dinámica, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué tenemos que pensar cuando estamos en un lugar de gestión, cuando nos toca gestionar y nosotros pensamos la institución como un lugar vivo, como un lugar, como veíamos recién, compuesto por diferentes elementos que vienen de distintos ámbitos? ¿En qué tenemos que pensar y en qué situaciones? Bueno, por un lado, recursos humanos, obviamente, ¿sí? Esos recursos humanos se agrupan, no trabajan de manera estanca. Hay agrupamientos entre docentes y docentes, docentes y alumnos, alumnos y alumnos, etcétera, ¿sí? Hay que pensarlo también desde ese lugar dinámico. Hay que pensar que toda institución tiene un sistema de comunicación que tenemos que atender y que este sistema de comunicación no es un dato menor, no es casual comunicar o no comunicar, y tampoco es casual la forma en la cual se comunica, ¿sí? Eh, la mejor de las intenciones de un equipo de gestión se puede ver entorpecida porque no haya un buen canal de comunicación, que tenga en cuenta, como hablábamos antes, que dentro de esta parte dinámica o de esta parte de recursos humanos hay un montón de situaciones que se dan, entre ellas agrupamientos. También es importante, parados en el lugar de la gestión, conocer que cada institución tiene una historia y una cultura, ¿sí? Y no es un dato que hay que desconocer en el momento de ponerse a pensar en el lugar de gestión. Hay que entender que esa historia y esa cultura institucional tiene que ser comprendida y tiene que ser respetada. Aspectos de la estructura, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con los espacios, digamos, aspectos en los cuales los recursos humanos desarrollan sus actividades y sus potencialidades, pero que no tienen que ver con personas en sí. Y que también cuando estamos parados en el lugar de quien gestiona, tenemos que tener en cuenta y tenemos que analizar que hay, obviamente, una estructura escolar, o si no estamos parados en una escuela, en una estructura de club, que hay tareas que tenemos que organizar, que hay un sistema de normas que ya rigen determinados funcionamientos, que tenemos que analizar, que tenemos que contemplar con dos posibilidades para ver dónde tenemos que intervenir en alguna situación para generar cambios, y también espacios y tiempos, cosas en las cuales a veces no nos ponemos a pensar y por no pensar en el espacio y por no pensar en el tiempo, después pueden fracasar las mejores intenciones, ¿sí? No son datos menores cuando veamos más adelante eh, el desarrollo de una misión institucional. Vamos a entender que pensar en el espacio y en el tiempo son situaciones importantes. Dentro de esta cuestión organizacional hay una dimensión también económica y administrativa, ¿sí? Hasta ahora vimos tres, pero estas cuatro dimensiones que estamos analizando, obviamente que interactúan todo el tiempo. Hay una dimensión económica y hay un proyecto pedagógico o hay un proyecto deportivo que obviamente está interrelacionado con ese planteamiento económico. Y también tenemos que contemplar, parados en un lugar de gestión, que siempre hay también una dimensión administrativa que tenemos que atender. Eh, a veces pensamos, eh, si es de gestión privada, claramente nosotros entendemos esto de un planteamiento económico. Pero cuando estemos parados en el lugar de tener que pensar la gestión de un lugar estatal, y no me refiero solamente a escuelas, porque también están los centros de educación física, que son algo así como especie de clubes, pero desde el ámbito estatal, porque son de la provincia de Buenos Aires, esos lugares de gestión estatal también tienen un planteamiento económico, ¿sí? No va a venir del lado de una cuota, pero también hay una situación de generación de recursos y que nosotros tenemos que pensar también en ese planteamiento económico como una situación importante dentro de la gestión, y no estamos hablando, repito, simplemente de si hay o no una cuota de por medio. El último
que vamos a mirar es la dimensión sociocomunitaria. Así como en su momento hacíamos referencia a tener en cuenta la historia de una institución y su cultura, obviamente este está relacionado con esta dimensión que es la sociocomunitaria. Pensar la participación de la comunidad, pensar quiénes son los destinatarios de nuestra labor, porque nuestra tarea es una situación, ya sea dentro de la gestión de un espacio escolar como la gestión de un club, es una tarea pensada en el otro, ¿sí? Nosotros trabajamos en un lugar donde lo que brindamos es un servicio educativo, un servicio formativo. Por lo tanto, pensar en la situación de una dimensión sociocomunitaria obviamente no es un dato menor. Pensar en la comunidad, en la participación de la comunidad, ya sea desde muchos lugares, también en el sostenimiento económico, repito, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, y también pensar la participación sociocomunitaria en función del PEI, o lo que ustedes en algunos espacios han escuchado como PEI, ¿sí? Que es el proyecto institucional. Bien, hasta acá mencionamos un montón de veces la palabra gestión. Yo creo que es una palabra que ustedes habrán escuchado más de una vez, que habrán pensado en determinadas formas. Vamos a tratar de analizarla desde un montón de aspectos diferentes, a entender de qué hablamos cuando hablamos de gestión, y vamos a ir tomando diferentes puntos de análisis. A ver, uno muy simple, tratar de definir, porque a veces nos pasa esto. Hablamos de gestión, bueno, ¿qué es la gestión? Hablamos de educación física, ¿qué es la educación física? Hablamos del deporte, ¿qué es el deporte? Bueno, si pensamos en gestión y lo queremos empezar a definir y vamos a una definición muy simple, una definición de diccionario, gestionar, llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración, de la organización, del funcionamiento de una empresa, de actividad económica o de un organismo. Por eso hablamos ya en esta charla más de una vez de gestión en lo que tiene que ver con una situación privada, pero también gestión en lo que tiene que ver con un organismo estatal. Esto como primer definición de diccionario, ¿sí? Ahora, y acá es donde en su momento, un poquitito con el desarrollo de la semana y con el desarrollo de diferentes momentos de jornadas que ustedes han tenido, es donde de repente fuimos haciendo algunas adaptaciones a lo que teníamos pensado originalmente como charla, como dije al principio, en busca de complementar de charlas anteriores, que están muy buenas para que ustedes vean. En su momento en la cuenta regresiva estaba aclarado que las charlas están en el canal de YouTube de GEFAD, así que lo que no hayan podido ver, obviamente ya lo habrán hecho, ya lo saben, recomiendo que lo vayan mirando. Entonces, de este lugar y atendiendo que ya hubo mucho material sobre el marketing deportivo y sobre gestión de esa situación, es que buscamos complementar pensando la gestión desde el lugar de la gestión educativa. Obviamente que todo lo que hablamos de gestión educativa, si lo pensamos también en gestión deportiva, van a encontrar que es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay un autor, un filósofo y sociólogo chileno llamado Juan Casasus, que trabaja en UNESCO, que fue uno de los primeros en investigar y más que nada en orientar la bibliografía al respecto de los diferentes modelos de gestión a lo largo de la historia, porque si uno se pone a pensar en gestión y revisa autores al respecto, va a encontrar que 2500 años antes de Cristo, Aristóteles y Platón ya hablaban de gestión y de cuestiones administrativas y de cuestiones organizativas. Obviamente no nos vamos a ir a más de 2000 años antes de Cristo para pensar en esto, pero sí tomar de los últimos tiempos cómo se fue pensando de manera diferente lo que tiene que ver con la gestión. ¿Por qué? Porque no hay una sola forma de pensar en gestionar, ¿sí? No hay una sola manera y obviamente no hay un solo paradigma al respecto. No es que la gestión de una institución está de una forma descontextualizada a lo que ocurre
en el resto de la sociedad. Obviamente que en función de determinada manera de pensar, de determinado paradigma ideológico, yo voy a pensar la gestión. Esto es muy claro, ¿sí? Quien no lo entienda de esa manera va a estar fallando una primera situación de análisis, ¿sí? Es imposible pensar la gestión de un espacio educativo, deportivo, formativo, sin entender que es parte de una situación o de un paradigma, y ese paradigma se ha ido modificando con el correr de los años, ¿sí? Si bien dijimos que de gestión y de administración se piensa desde tiempos muy remotos, eh, mitad del siglo pasado es cuando se empezó a pensar un poquito más. Y el primer tipo de modelo de gestión se lo denomina con el nombre de un paradigma normativo, como figura ahí. Estamos hablando de principios de los años 50, de los años 60, una planificación en aquel momento pensada como una cuestión más lineal, como una planificación orientada al crecimiento, como, bueno, yo planifico de determinada forma y lo que uno va pensando no tiene una situación muy compleja en el desarrollo. Se pensaba, repito, la planificación de una forma bastante lineal. Repito, obviamente, cada situación en su contexto. Y que este modelo de visión ya tenga su tiempo, no quiere decir que hoy por hoy ya no exista más. Sigue habiendo en determinadas formas de entender la sociedad una situación normativa o una situación lineal de entender las cosas, ¿sí? Si yo pienso que un fenómeno es multicausal, que es complejo y que está atravesado por diferentes cuestiones, lo voy a pensar de manera más compleja. Si yo entiendo que una situación es causa y efecto y que tiene una planificación lineal o normativa, lo voy a entender de esa manera. No importa que este modelo normativo sea de la década del 50, 60 y 70. Hoy por hoy sigue vigente esa forma de entender los procesos sociales, y si yo los procesos sociales los entiendo de esa manera normativa y lineal, obviamente mi forma de actuar va a ser de esa manera. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es pensar de una manera simple y que después la realidad sea compleja, porque obviamente entonces no voy a llegar a los resultados que yo estoy pensando. Y cuando estoy hablando de esto de modelos de gestión, estoy seguro que a muchos de ustedes se les viene también en mente eh, cuando tenemos que enseñar, porque claro, es exactamente lo mismo. Si yo creo que todo lo que se enseña se aprende automáticamente, bueno, tengo una forma de entender esta cuestión. Ahora, si yo entiendo que los fenómenos de enseñanza y aprendizaje, primero es así, es un proceso, enseñanza-aprendizaje, no es uno enseña y uno aprende, no es yo propongo una gestión y automáticamente se cumple. Pero bueno, obviamente repito que hay un montón de formas diferentes de entender los fenómenos y los procesos sociales. Bien, del normativo pasamos a uno cuyo nombre en el tiempo que se le dio fue prospectivo, ¿sí? Cuando ya se empezó a agotar esta forma normativa de entender la realidad y la gestión, se empezó a pensar en otra situación más compleja, en que hay escenarios múltiples presentes y que una visión normativa era probable que no alcance, por eso aparece como otro modelo de gestión que recibió ese nombre, ¿sí? Donde se empieza a ver que hay un futuro que es un poquito más incierto que lo que se creía y que la planificación tiene que ser, por tanto, un poco más flexible. Estamos hablando de la década del 70, ¿sí? En los 80 empieza a pensarse en un modelo de gestión estratégica, por eso es el nombre, estratégico, en el cual se empieza a entender que hay que articular recursos humanos con recursos técnicos, con recursos materiales, financieros. Es como que se empieza a ver una situación más compleja en cuanto al análisis, y si uno analiza que la realidad es más compleja de lo que se creía, obviamente la intervención y la gestión va a tener que atender esa situación que es más compleja de cómo se creía que podían ser las cosas. Ya ahí, mediado de la década de los 80, se empieza a pensar en un escenario de intervención en cuanto a la gestión
más orientada a lo situacional, ¿sí? Abordaje de problemas más complejos, más concretos, perdón, a situaciones, problemas para resolver desde la gestión. Por eso se empieza a pensar en aquel momento y empieza a tener auge una situación de gestión más relacionada a situaciones, por eso se llama situacional, ¿sí? A objetivos y a problemas a resolver. La década del 90, también en nuestro país, por eso les digo que cada situación de intervención en gestión no está separado de cómo se entiende el funcionamiento de la sociedad. Década del 90, década importante de muchos cambios, se empezó a pensar en el concepto de calidad total, ¿sí? En pensar en los usuarios, a identificar usuarios, a atender necesidades, a pensar en el diseño de normas, empiezan los estándares de calidad asociados a la gestión, para dar paso ya a mediados de los 90 y a lo que tenemos hoy por hoy como un paradigma de reingeniería en su momento, donde se empiezan a entender, como en su momento pasó con el paradigma estratégico acá, en contextos cambiantes, ¿sí? A lo que tenemos hoy como paradigma más actual del modelo de gestión, como un paradigma en el cual se entiende la gestión como un espacio complejo en el marco de una realidad y de fenómenos multicausales que hay que atender, que hay que comprender, en la importancia del lenguaje, en la importancia de la comunicación para los procesos de gestión, y se entiende también que dentro de la gestión, más allá de una cuestión normativa, como se pensaba en un principio, hay formación de equipos. De esta es la manera en la cual, y bueno, y uno obviamente va coincidiendo también, en que es imposible gestionar sin la conformación de equipos. ¿Qué pasó a nivel escolar, por ejemplo, a nivel de gestión educativa? Desde la normativa actual ya no se habla de un director, como fue en otro momento, eh, como cuestión pensada en quién está a cargo de una institución educativa. En su momento, pienso yo en el lugar de alumno cuando me tocó, era el director, ¿sí? Hoy, esta situación de pensar en el director es un poco más difusa, se piensa en equipo directivo. Tiene que ver con esta forma de entender la gestión. Y en la documentación que uno ve hoy, que nos llega a las escuelas, siempre se hace referencia a un equipo directivo, ¿sí? A un paradigma, a una forma de intervención, a una forma de gestión, en la cual se delegan decisiones, se conforman equipos, se delegan decisiones, se delegan responsabilidades, hay construcción de acuerdos, hay construcción de acuerdos compartidos, mediante, mediante el cual, sin pensar hoy por hoy en una situación, repito, de conformación de equipos, de delegación de tareas y de acuerdos compartidos, es imposible una gestión que responda a la diversidad y a la situación que actualmente no nos tiene la sociedad preparada para el desarrollo de nuestra tarea, ¿sí? Este trabajo, como hablamos antes de Juan Casasus, lo van a encontrar, siempre es bueno citar las fuentes, las referencias de la cual uno se basa para compartir un encuentro o una charla, en los documentos de gestión educativa de la UNESCO. Van a encontrar mucha bibliografía ahí al respecto y ahí está esta clasificación que nosotros recién terminamos de compartir. Bien, hasta ahí tratamos de, si seguimos un poquitito el hilo de nuestra charla, pensar primero en el aspecto más macro, que fue por donde empezamos, por entender primero aquella normativa que está por fuera, que no es parte de la vida interna propiamente dicho, pero que obviamente afecta directamente la vida de una institución, que obviamente interfiere en la gestión. Empezamos por ahí, después pasamos a definir lo que era gestión, a entender que hay diferentes formas de entender la gestión, porque no es que los modelos de gestión que vimos recién desapareció uno y empezó el otro, no, nada que ver, sino que coexisten, porque repito, depende de cómo uno entienda los procesos sociales, es como va a gestionar. Si uno cree que la
situación social es simple, que es todo causa y efecto, o voy a estar parado en una forma de gestionar. Y si yo entiendo que me enfrento a fenómenos más complejos para atender, que la cuestión no es tan lineal y que necesito formar equipos, lo voy a pensar desde otro paradigma y desde otro modelo de gestión, pero no es que uno desapareció y empezó el otro. Lo que pusimos es en qué momento cada modelo de gestión comenzó, pero no es que han desaparecido, ¿sí? Coexisten. Obviamente puede tener más cantidad de adeptos una forma de pensar que otra, pero no es que eh, alguna ha desaparecido. Bien, después de definir la gestión y los diferentes modelos de gestión, la idea es analizar un poquito los procesos de una gestión educativa, que repito, son los mismos procesos que uno encuentra en cualquier institución también deportiva, ¿sí? Ciclo de Deming se llama por el autor, ¿sí? Por quien se puso a pensar en cuáles son los procesos que tienen que estar presentes en el ámbito de una gestión, repito, educativa, porque estamos dentro de una escuela, o de una gestión deportiva porque estamos dentro de un club. Son 4 instancias, 4 momentos, son simples de entender, pero es importante que nosotros destaquemos en esta charla, más que nada como insumo para ponernos a pensar en el momento que nos toque gestionar, que estos 4 ciclos están presentes y que estos 4 ciclos merecen atención por parte del equipo que gestiona o por parte de la persona que gestiona, ¿sí? Hay un momento de planificación, como nos pasa cuando somos profes y, y tenemos que pensar en un contenido. Bueno, a diferente escala esto es lo mismo, ¿sí? Hay planificación. Cuando uno piensa en gestión, tiene que pensar en planificación, ¿sí? Eh, Depende acá, volvemos a lo mismo, cuál sea la forma de pensamiento de cada uno. Va a pensar que el director gestiona o va a pensar que hay un equipo, donde hay un director, pero que hay un equipo, en el cual se planifica, se decide, se piensa qué es lo que se va a hacer, se piensa en diferentes determinaciones a tomar, se elaboran estrategias, ¿sí? Y citando una definición textual, por eso la cito, de Anderegg, que ya ustedes lo habrán visto en muchos espacios de conocimiento, seguramente en didáctica, en metodología, en determinados momentos habrán escuchado hablar de Anderegg, que piensa que planificar es una acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades o acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, ¿sí? Esta definición de planificación de Anderegg la tomamos para esta charla porque nos parece perfecta desde todo punto de vista, porque si estoy pensando en planificar una clase, esta definición es perfecta, y si estoy pensando en la planificación como una parte de un proceso de la gestión, también es buenísima, ¿sí? Por eso nos pareció importante traerla y bueno, ahí la cité y la leí textualmente porque nos parece que es muy buena para que podamos definir lo que tiene que ver con planificar, ¿sí? Que ya le hemos hablado un montón de veces. La planificación es una tentativa que luego va a tener una puesta en funcionamiento, y según lo que nosotros veamos en el momento en el cual la planificación se está llevando adelante, tendremos que realizar ajustes o no. Y en esta situación en la cual la planificación empieza a tener su desarrollo en la vida real, si lo pienso en lugar de profe, es, bueno, pensé en tal contenido parado en tal eje, por ejemplo, si es secundario, y pensé en tal actividad y cuando lo empiezo a ver funcionar me doy cuenta que la actividad tal vez no fue la mejor y que tengo que hacer ajustes. Bueno, si pienso en la gestión de una institución, los pasos son los mismos. Cuando quien coordina o quien dirige con la conformación de un equipo piensa una estrategia en función de una planificación en la búsqueda de determinado objetivo, luego hay instancias de ejecución que tienen que ver con el hacer, que tienen que ver con el verificar, en el cual esa planificación es puesta en funcionamiento, es puesta en observación,
Y a partir de ahí, a partir del hacer y a partir del verificar, es donde vamos a ver si la estrategia pensada previamente es la correcta o si tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Por eso, en esta situación, el hacer es un primer momento de ejecución, ¿sí? El primer momento de ejecución de lo planificado, ¿sí? Si lo pienso en una situación de escuela o en una situación de club, es el desarrollo de la gestión. Es el lugar en el cual uno empieza a integrar y a coordinar actividades de los docentes, de los estudiantes, de los padres. Por eso todo lo que vimos al principio, como esas 4 dimensiones de las cuales pensar la vida de una institución y los lugares de intervención de la gestión, en el hacer se empiezan a ver, ¿sí? Yo analizo desde diferentes dimensiones la vida de una institución, planifico según los objetivos que hayamos propuesto como equipo, como coordinador, como director. En el hacer tengo el primer punto en el cual se empieza a desarrollar esa planificación y ese análisis previo, ¿sí? Y en la verificación es donde vamos a tener justamente esta etapa en la cual vamos recolectando datos de lo observado en función de lo que quisimos planificar y al lugar donde quisimos llegar, y a partir del hacer empieza la verificación. En la verificación hay un actuar, hay un momento de actuar, que es el cuarto punto, donde empezamos justamente a pensar en aquellos ajustes que son necesarios hacer, reprogramar, reasignar o no, porque estamos viendo que aquello que en su momento planificamos desde un lugar estratégico está dando los resultados que previamente se habían pensado, ¿sí? Generalmente, bueno, nos pasa en la clase, nos pasa en la gestión, lo que uno planifica en la etapa de hacer se empieza a implementar, en la etapa de verificar y de actuar va a tener ajustes, ¿sí? Podría ser que no, lo más probable, repito, es que en esas instancias tengamos diferentes ajustes. Bien, entonces, pasados ya estos momentos en los cuales después de lo normativo pasamos a la gestión y a los modelos de gestión, y después de ahí pasamos al proceso que tiene que ver con la gestión de una institución. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en ya la vida institucional, ¿sí? En qué es la misión, qué son los instrumentos, y obviamente, claro, es imposible no pensar cuando hablamos de, repito, esta situación de gestión institucional, también en pensar en muchas cuestiones que desde práctica tenemos presentes cuando pensamos en una clase, por ejemplo, ¿sí? Porque hay obviamente algunos puntos en común. Pensar en la misión es una situación fundamental en el éxito que podamos tener en una intervención desde el modelo de gestión que uno piense, ¿sí? Sin tratar de influir en cuando a ustedes les toque. Obviamente ustedes van a elegir consciente o inconscientemente un modelo de gestión y lo van a llevar adelante. ¿Por qué digo consciente o inconscientemente? Porque todos y todas estamos dentro de un paradigma, nos hayamos puesto a pensar o no. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una construcción compuesta por un conjunto de ideas. Y nos hayamos puesto nosotros a pensar en esto o no, estamos dentro de un paradigma. Todos y todas estamos dentro de un paradigma. Repito, nos demos cuenta o no. Y ese paradigma, ese conjunto de ideas, va a constantemente influenciar en nuestra acción, ¿sí? En nuestra acción individual o en nuestra acción colectiva. Tratar de reflexionar sobre la existencia de paradigmas, sobre la existencia de modelos de gestión y de intervención, obviamente, como en todas las cuestiones de la vida, todo lo que nos lleve a reflexionar y a pensar nos va a llevar a mejorar. El hecho de plantearnos una duda, de plantearnos una forma, nos va a llevar a llevar adelante, a desarrollar de mejor manera nuestra tarea. Ocurre lo mismo en el momento de pensar ya el funcionamiento de una institución. Elegido ya el modelo de gestión, elegido ya los desafíos a los que queremos enfrentarnos, viene ya
el lugar institucional, ¿sí? Pensar en la misión. Si yo no pienso en la misión, voy a fracasar en la gestión, ¿sí? Porque pensar en la misión y pensar en los instrumentos es pensar en por qué existe la institución, ¿sí? ¿Qué función desempeña esa institución? ¿Cómo cumple esas funciones? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de lograr esas metas? ¿Quién desempeña diferentes tareas? Identificar a quién va dirigida cada función que nosotros queremos dar. ¿Y para qué desempeña estas funciones? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Dentro del sistema educativo, dentro del sistema escolar, el lugar que se nos marca dentro de la provincia de Buenos Aires como instrumento es lo que, repito, ustedes en su momento habrán conocido como PEI y hoy se conoce como proyecto institucional, ¿sí? Este proyecto es el lugar en el cual se ve claramente la gestión, ¿sí? Ese es el instrumento para articular nuestra política de gestión en una institución educativa, ¿sí? Ese PEI va a ser una gran muestra de lo que es la gestión institucional, ¿sí? Y yo no puedo construir un instrumento si no pienso en todo lo anterior que estuvimos hablando y si no pienso en estos 5 puntos, ¿sí? Principalmente uno de esos puntos tiene que ver con a quién va dirigida nuestra gestión. Y si estoy pensando en una institución de enseñanza, en quien tengo que pensar es en el perfil del egresado, ¿sí? ¿Qué tipo de egresado quiero consolidar? Quiero que sea parte de la gestión de esa institución educativa. Bueno, lo último que vamos a ir presentándoles para cerrar lo que tiene que ver con esta cuestión de gestión y que también lo van a encontrar en diferentes documentos de la UNESCO y de un montón de autores, son aquellos elementos de análisis, ¿sí? Bueno, esto lo hablamos recién, ¿no? La misión, la visión, los valores. Ahí estamos, ¿sí? Este es el último punto. Aquellos lugares, aquellos elementos de análisis. ¿Por qué? Porque si volvemos otra vez al planteamiento anterior, así como tengo una planificación, un hacer, un ejecutar y etcétera, también tengo que hacer un análisis posterior. Tengo que analizar. Y este método, conocido como FODA, tal vez lo hayan escuchado en algún espacio de formación, es un método para analizar el funcionamiento de una institución, educativa o no, bastante extendido, ¿sí? Bastante conocido, bastante utilizado. ¿Por qué se llama FODA? Porque está compuesto por el hecho de pensar en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El mismo nombre de cada una de estas etapas de análisis ya nos va a dar cuenta, pensando en todo lo que estuvimos hablando en este rato, en qué significa cada una de estas etapas, ¿sí? Fortaleza, aquellas potencialidades, los recursos materiales, los recursos humanos, etcétera, con los que cuenta una institución educativa o deportiva también. Oportunidades, bueno, acá es muy simple ponernos a pensar cuál es el espacio de trabajo, cuál es la dimensión pedagógica, ¿sí? Es claramente el lugar desde el cual vamos a desarrollar nuestro mayor campo en lo que tiene que ver con las oportunidades. Debilidades, tratar de identificar cuáles son las características materiales o humanas que pueden limitar nuestro funcionamiento interno. Y por último, las amenazas, que en algunos casos pueden estar dentro de la dimensión comunitaria, ¿sí? Como situaciones que nos pueden obstaculizar, ¿sí? No es lo mismo que la debilidad, ¿sí? La debilidad está dentro, uno tiene que detectar en su gestión dónde internamente tiene debilidades que tiene que atender. Las amenazas tienen que ver con aquellos factores que pueden provenir de una situación comunitaria, pensando en el comienzo, cuando hablábamos de las dimensiones, como factores que en el entorno pueden llegar a entorpecer nuestra misión institucional, ¿sí? Aquello que nosotros planificamos, que nosotros representamos como una misión, como un objetivo y etcétera, se puede ver influenciado de manera negativa por lo que ahí estamos
en este método FODA detectando como amenazas, ¿sí? Bueno, esa era un poquito la idea del encuentro de hoy desde la propuesta expositiva, ¿sí? Haciendo en el cierre una situación lineal de lo que fuimos trabajando, por si es que hablamos más de una hora, por si es que alguno se perdió. Arrancamos por pensar la gestión desde analizar un contexto más amplio que tiene que ver con la normativa, ¿sí? Yo quiero ponerme a pensar en la gestión de una institución educativa o en cómo voy a gestionar una institución deportiva. Y no puedo no pensar primero en un marco normativo superior, cómo está regulado desde diferentes marcos normativos o leyes nacionales y provinciales. Porque obviamente van a interferir directamente en nuestra gestión. Después, ya pensando directamente dentro de la gestión, pasamos por definir qué es gestión, pasamos por entender que hay diferentes modelos de gestión en los cuales uno se puede parar, que puede estar más de acuerdo con uno o con otro, pero hay diferentes modelos, que esos modelos de gestión van a estar también dentro de un paradigma más amplio, que es un paradigma social, como un conjunto de ideas, que nosotros estamos dentro de un paradigma y que estar dentro de un paradigma, nos pongamos a pensar en esto o no, nos va a hacer pensar también en un modelo de gestión o en otro. Modelo de gestión, sea cual sea el modelo que elegimos, tiene un proceso de funcionamiento basado en una planificación, en un hacer y en un reelaborar, ¿sí? Como 3 o 4 instancias en la cual la gestión se ve en marcha. Después de eso, pensamos en esa gestión dentro de una situación que tiene que ver con un espacio de construcción de una misión, donde tiene que estar puesta la mirada obviamente en el destinatario principal de nuestra gestión. Si pensamos en una escuela, obviamente van a ser los alumnos y futuros egresados. Y cerramos con un método de análisis institucional, que es el método FODA, compuesto por estas 4 instancias que hablábamos recién: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿sí? Bien. Bueno, Fede, no sé si ahora este es momento, no sé si hay algo en el chat, no sé si conviene que deje de compartir, sí, ¿no? Así nos podemos ver. Mario, sí, sí, ya si querés podés dejar de compartir. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por esta charla que nos diste. Muy, muy enriquecedora. Hay mucha información, pero bien, o sea, se pudo entender, pudiste darnos el mensaje de una manera que sea entendible para todos. Justo en lo Gracias. personal, al final estaba pensando en esto de las estrategias para ver distintas situaciones de riesgo y demás, y mencionaste el análisis FODA, que es algo sobre lo que te iba a preguntar, así que bueno, me dejaste sin la pregunta. Bueno, está Eh, bien, me anticipé. claro, te anticipaste. O tal vez me anticipé yo en no haber esperado al final de la conferencia. Pero Está bueno, bien. acá tenemos una consulta de Martín que dice: ¿cómo crees que está visto el profesor de educación física a la hora de concursar por un puesto en el equipo directivo y qué formación complementaria sugerirías? Bueno, a ver, yo tengo una visión, obviamente particular y personal, como las visiones de cada uno, ¿sí? Se me hace difícil no responder esta pregunta sin ampliar un poquitito el análisis, ¿sí? Yo te voy a dar mi opinión de cómo estamos, pero tengo que mencionarte de dónde venimos, porque no es que la historia por eso, acá vuelvo otra vez, ¿no? No quiero complejizar la pregunta, pero acá lo mismo, ¿sí? Depende cuál sea la postura ideológica de cada uno, ideológica en cuanto a política educativa, ¿no? De eso queremos hablar hoy. Eh, Uno puede decir, bueno, lo que es historia ya pasó y a otro tema, y uno puede decir que la historia claramente es importante tenerla presente para poder planificar mejor el futuro. Bueno, yo estoy claramente parado en ese lugar, ¿sí? En entender que los fenómenos sociales son complejos y no lineales, que la realidad social es multicausal y que la historia es fundamental para poder planificar el futuro, ¿sí? Sin entender la historia, como en un momento dijimos
la historia institucional, acá es lo mismo. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque es buena tu pregunta. Vos calculá que un tiempito atrás, no te estoy hablando de, como dije antes, de Aristóteles y Platón, te estoy hablando de unas décadas atrás, el profe de educación física no tenía permitido concursar para un cargo directivo. Entonces, desde ese lugar venimos, ¿sí? Mientras que un docente formado en un profesorado tenía la chance, nosotros, por ser profe de educación física, no. Entonces, desde ese lugar venimos. ¿Y en qué lugar estamos hoy? Y bueno, probablemente, como le ocurre a cada una de las personas, mi análisis también va a estar claramente influenciado por mis propias vivencias y por mi conocimiento del sistema educativo. ¿En qué lugar estamos? Desde el punto de vista del lugar formativo que tenemos para asumir un cargo de gestión, yo tendría que decirte que estamos muy preparados. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, estuvimos repasando recién documentos de la UNESCO pensadas para gestión educativa. Y yo sé que cada uno de ustedes entendió el mensaje porque en su formación como profe se habló de todo esto, ¿sí? Entonces ya tenemos una preparación porque en el profesorado de educación física tenemos tanta información que recibimos de tantos espacios distintos. Yo tengo 2 carreras realizadas y el profesor de educación física es compleja como cualquier otra, ¿sí? Podemos tener un espacio desvalorizado desde alguna mirada no muy formada, ¿sí? Podemos tener esas cuestiones a veces prejuiciosas de el profe de educación física. Bueno, seguramente por algunas malas acciones nos lo hemos ganado. Por algo en algún momento no teníamos permitido acceder a cargos directivos, pero también por algo hoy por hoy esa posibilidad la tenemos y se van a sorprender cuando sean parte ya de instituciones educativas la gran cantidad de profes de educación física a cargo de equipos directivos, ¿sí? Así como les contaba hace un ratito que me tocó eh, compartir reuniones actuales de directores con exalumnos que tuve en la universidad. Hace un par de semanas tuve un contacto de un exalumno de legislación porque le habían ofrecido en una escuela grande de Morón, en la escuela Solari, toda la coordinación de todos los talleres de la escuela, de la parte deportiva. Así que creo que el espacio que estamos ocupando, a ver, tengamos en cuenta que hasta no hace mucho tiempo el director provincial de todo lo que tenía que ver con la parte administrativa de la provincia era profesor de educación física, así que eh, teniendo en cuenta del lugar atrasado en el cual nos tocó desde el punto de vista de la gestión, yo creo que por nuestra formación, porque además, y esto lo hablaba mucho con un gran profe referente de la universidad, gran profe para mí, seguramente muy conocido por algunos de ustedes, que es Hugo Gobet, a quien siempre también menciono porque fue muy importante para mí cuando yo empecé en la universidad, fue muy generoso cuando me incorporé a legislación. Eh, entonces, bueno, él comentaba que el trabajo nuestro, Hugo concursó en su momento para inspector, que es el cargo más alto al que se pueda acceder en el sistema educativo concursado, y él nos contaba que nuestro trabajo como profe se desarrolla en un lugar mucho más amplio que los profes de otras materias, porque no estamos dentro de un aula, entre 4 paredes, tenemos una situación perceptiva que todo el tiempo está siendo desafiada, porque trabajamos en espacios muy amplios donde tenemos que percibir un montón de cosas al mismo tiempo y que esa gimnasia, ese trabajo de lo perceptivo, después se traslada cuando a uno le toca una situación de gestión. Esa es una teoría que se la robo a Hugo y que seguramente debe ser cierta, ¿sí? Nuestra formación es muy amplia, nuestra formación está atravesada por conocimientos de muchos campos del saber y esa percepción después es un punto a favor en el momento de tener que tomar un espacio de gestión, ¿sí? Así que respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que teniendo en cuenta de dónde venimos, estamos muy bien posicionados, que nuestra formación
es muy buena para después pensar en un cargo directivo, que se van a encontrar con profes de educación física en diferentes lugares de gestión, así que eso me sigue dando la razón en este punto, así que a quienes ya vayan descubriendo que este es un espacio que le puede llegar a interesar, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, ya les decía recién, hace poquito respondí esa pregunta y ustedes saben que en nuestra universidad tenemos una licenciatura en gestión educativa, ¿sí? Así que tienen un espacio de formación una vez que terminen el profesorado o la licenciatura en educación física. Tenemos dentro de nuestra misma casa de estudios un espacio de profundización de la formación en la gestión, ¿sí? Es la respuesta que le di a un ex alumno hace un par de semanas, y es la misma que le puedo dar a ustedes. Hay obviamente muchos espacios, hay también posgrados, tenemos también dentro de la universidad un posgrado en gestión educativa más orientada a nivel superior, pero también es obviamente un espacio recomendable para profundizar lo que ustedes se llevan del profesorado. Así que bueno, espero haber podido responder desde el lugar histórico, desde el lugar actual, desde cuál es nuestra formación y cuáles nuestras posibilidades de poder ampliar esos marcos formativos. Buenísimo, Después, Mario. cortito, una Sí. cosa más de esta pregunta. También obviamente el trabajo y la experiencia, por eso yo les decía que si ustedes van pensando que es un horizonte deseable la gestión, bueno, desde el primer día que entren como profes a una escuela, eh, tengan, tengan presente de ir mirando la gestión. Y cuando les toque gestionar, exactamente al revés. Cuando estén como profes y van a pensar en gestionar, bueno, empiecen a mirar todo lo que pasa en una situación de gestión. Y al revés, cuando le toque gestionar, siempre piensen lo que hablábamos recién, en los diferentes niveles de recursos humanos y de agrupamientos. Cuando estén en la gestión, piensen en el profe, piensen principalmente en el alumno y en la alumna, ¿sí? No se olviden de esa situación el día que les toque gestionar. No piensen solamente en los papeles y en el equipo directivo. Piensen en quiénes son los destinatarios del trabajo. Por eso, cuando me pidieron a mí un currículum abreviado, más allá de la mención a los cargos de gestión en los que tuve, porque me pareció que eran pertinentes para esta charla, también quise dejar mi espacio como profe. En este momento, por esta cuestión que me toca de ser directivo en una escuela secundaria, RL de una escuela de guardavidas, ser profe de la universidad, obviamente eso consume gran parte de mi tiempo, pero me quedé con 4 módulos que los defiendo como puedo en mi organización semanal porque quiero seguir sintiendo como profe, ¿sí? No quiero olvidarme de eso y quiero siempre también tener presente cuando pienso en mi trabajo en quiénes son los destinatarios, alumnos, alumnas y en qué perfil de egresado queremos formar desde el lugar que nos toque. Por eso esa recomendación. Cuando sean profes, piensen en la gestión si les gusta, pero cuando toque gestionar, no se nunca de pensar en el profe, en la comunidad y obviamente, principalmente en los alumnos, en las alumnas y en qué perfil de egresado queremos formar. Ahí está, Ahora sí. ahí está, sí. Buenísimo, Mario, muchísimas gracias. Tengo acá otra consulta, en este caso de Nicolás Delgado. No sé, Nicolás, si tenés micrófono como para habilitarlo y hacer tu consulta, si es Nico que tiene el lo preferís. micrófono y tiene cámara, así que si se anima, dale. Bueno, nosotros le habilitamos entonces el micrófono en la cámara. Creo, Nicolás, que te pusieron algo de presión de acá, de parte de Mario, así que vas a tener que demostrarlo. Ahí está, ¿y se escucha? Ahí está, Nico, sí. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, bien. La consulta era la siguiente. Yo había puesto a quién le presentaría un proyecto en el caso, por ejemplo, que yo el día de mañana trabaje en un CEP. Y bueno, esté como profe y yo quiera el día de mañana, no sé, gestionarlo. ¿A quién le presento ese proyecto? Porque usted dijo que es una entidad
de gestión estatal y yo quisiera saber a quién le presentaría eso. Mirá, es buenísima tu pregunta, Nico. Viste que hacía bien en apostar a lo que Nico podía llegar a aportarnos. Viste que en un momento nosotros pensamos en 4 dimensiones como lugares de análisis y no importa si es de gestión privada o de gestión estatal, ¿sí? Vos me hablas concretamente de los CEF y los CEF tienen una gestión estatal, si lo querés ver así, quienes forman parte de un CEF no pagan cuota como alumnos y alumnas porque el Estado es quien se hace cargo de los recursos y de los sueldos y de la designación de los docentes y del equipo directivo. Los CEF tienen en su estructura un equipo directivo, ¿sí? Como si fuese una escuela. Hay director, hay regente, hay secretario, secretaria, así que tu proyecto se presenta ahí. ¿Cómo se puede hacer sustentable un proyecto autogestivo, que es una de las partes que tal vez me faltó nombrar en la charla, por eso está buenísimo que lo hayas traído? Un proyecto autogestivo también es una forma de gestión, ¿sí? Y el proyecto autogestivo también tiene los mismos puntos que hablábamos recién. Una planificación, un hacer, una ejecución, un análisis, ¿sí? ¿A quién se lo presentás? Es del equipo directivo. Y hay a lo largo de la historia del funcionamiento de los CEF, muchos proyectos exitosos autogestivos que han llevado, por ejemplo, a que CEF que no tienen pileta hayan estado teniendo clases de natación en Huracán de San Justo, Cultural de Tapiales, por nombrarte solamente ejemplos de Matanza, ¿sí? Mediante un montón de acciones que ya ustedes conocen que nos pueden llevar a hacer sustentable un proyecto, ¿sí? Vos tenés en cuenta que lo que se tendría que pagar para una cuota de natación en un club de gestión privada es mínimo si vos podés descontarle los costos que tienen que ver con el sueldo del docente, con el sueldo de quien coordina y solamente te concentras en el alquiler de Gran Daribel. Entonces, por eso ahí los profes de educación física, reforzando un poquito más cómo estamos preparados para la gestión porque desde el momento en el cual somos profes tenemos que aprender a autogestionarnos porque si nuestros únicos elementos necesarios para ayudarte en nuestra tarea como profe sería el pizarrón y la tiza o el fibrón, como nos puede pasar en muchas materias, no tenemos que desarrollar un pensamiento para poder hacernos de los recursos, porque todas las escuelas lo tienen. Cuando el desafío nuestro es, por ejemplo, dar natación y vamos a un CEF y no tiene pileta, tenemos que aprender a autogestionarnos para poder llevar adelante nuestra misión. Y hay, repito, un montón de ejemplos exitosos de profes que han armado su propio proyecto hacia la comunidad, proyecto obviamente aceptado por la comunidad porque veían que iban a Huracán de San Justo con una cuota mucho más baja que la que le podía llegar a insumir pagar clases de natación, ¿sí? Así que ya nosotros, desde nuestro lugar de profe, ya vamos todo el tiempo coqueteando con la gestión y con los proyectos autogestivos, ¿sí? Así que, ¿a quién se lo presentás? En cuanto a vos te toque la designación de un CEF, que es un espacio que no se conoce de manera masiva, ¿sí? Muchos y muchas de los egresados y egresadas no saben que esto existe y motivo por el cual no lo consideran como un espacio de trabajo. El que lo conoce va, tiene sus horas, tal vez le toca ser parte de un CEF, ve que no tiene pileta y empieza a autogestionarse mediante la conformación de un proyecto y rápidamente reconvierte lo que era una clase imposible a una situación totalmente posible, ¿sí? Se presenta en la dirección de la escuela todo lo que hablamos al principio, esta cuestión de que educación física en la provincia sea rama propia, nos lleva a tener inspectores propios. Esto no es un dato menor. A ver, al profe de matemática lo inspecciona un docente que puede no ser de matemática. A nosotros nos inspecciona un profe de educación física que concursó y es inspector. Entonces se entiende perfectamente nuestra formación y nuestras necesidades. Y ahí también pueden ir dirigidos los proyectos que nos puedan llevar a tener un contacto por parte de un inspector que nos contacte con determinada pileta y que nos permita, con un costo mucho más bajo, mediante el armado de un proyecto, reelaborar nuestra clase, que no sabíamos cómo, a una clase de natación dentro de un espacio
apto para esa tarea. Por eso, ahí está, me das un lugar más para reafirmarme en esto de cómo llevamos preparados a la gestión, bien preparados, porque nos toca autogestionarnos muchas veces por la falta de recursos, nos toca agudizar nuestro ingenio antes de que nos toque después gestionar una institución educativa, ¿sí? Eh, Ahí en su momento Fede hablaba que me tocó en algún momento ser director de una escuela llamada Sol Naciente, en un espacio de González Catán, donde obviamente era imposible pensar en clase de natación, y con el acompañamiento de los profes de educación física de la escuela lo hicimos, y nos llevábamos a los chicos de La Talita en González Catán a una pileta de Ciudad Evita para que tengan clase de natación a un costo sumamente bajo, porque obviamente hay un montón de gastos que desaparecen porque los afronta, en este caso, el Estado mediante el pago de los sueldos, ¿sí? Ya sea de manera directa en la contratación o por la subvención a aquellas escuelas de gestión privado que tienen 100% de subvención. Así que no sé, Nico, si te pude responder. Sí, profe, me respondió. Dale. Había dejado una pregunta también, una más, y tenía que ver con que yo hace un tiempo estaba pensando cómo podía presentar un proyecto en un club en el que estoy trabajando, porque creo que no es la misma forma, creo que es como usted lo estaba explicando. Lo que nosotros aprendemos en el profesorado es hacer un proyecto institucional o un proyecto de aula, que es algo completamente diferente por lo que yo entiendo. Y calculo que el proyecto en un club, en un ente así no formal, se presentaría casi como el de un CEF, como el que usted explicó. Sí, pero lo que vos tenés que pensar en el momento de armar un proyecto, tener en cuenta lo mismo que tenés que pensar para una gestión institucional, en las cuatro patas, ¿sí? En la estructura que necesitas, en los recursos humanos que necesitas, en el planteamiento económico que necesitas y en la comunidad a la cual va destinado tu proyecto. Es decir, el mismo lugar de análisis que uno tiene que pararse para pensar en la gestión, lo tiene que tomar para pensar en su propia autogestión, en la conformación de un proyecto autogestivo, ¿sí? Si son cuatro patas, como una mesa, si me falta una, la mesa se va a caer, ¿sí? O va a estar un poquitito turuleca, se va a mover de un lado al otro. Tienen que estar las cuatro patas pensadas en el proyecto. Si vos le llevas a un club un proyecto y no tenés en cuenta la dimensión económica, y bueno, obviamente que cuando lo vean a decir, no, ¿y esto cómo lo hacemos? Porque a lo mejor no calculan que uno puede articular acciones para que los recursos económicos estén y sea sustentable. Entonces, tenés que pensar en las cuatro patas, ya sea para analizar tu modelo de gestión o para analizar tu propia autogestión y tu propio proyecto autogestivo, ¿sí? Sí, profe, gracias, ahí me quedó claro. De nada. Gracias, Nico. Bueno, Mario, ahora por el momento no tenemos más preguntas, así que no te Bien. vamos a robar más tiempo. Te queremos agradecer de parte de todo el equipo de la JEFAD por haberte tomado el trabajo de estar con nosotros ya un viernes tarde, al horario de la cena, cerrando las jornadas en esta tercera edición. La verdad que contar con la presencia de tanto de docentes de otras instituciones, como también así docentes de nuestra Casa de Altos Estudios, que vemos en materias, y poder tenerlos en otro espacio, en otro tipo de ambiente de formación es muy importante y consideramos que es muy enriquecedor. Así que de corazón te agradecemos en nombre de todo el equipo de la JEFAD. Bueno, yo les agradezco a ustedes, como hice en el comienzo de la charla, al centro de estudiantes, a las autoridades de la universidad, a la coordinación. Para mí es un placer, es un privilegio haber podido estar acá. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo: quienes me conocen saben que no son palabras formales o palabras para quedar bien. Es realmente un placer trabajar en la universidad, por cada uno de los lugares que la universidad tiene, ¿sí? Por cada espacio, por el centro de estudiantes, por las autoridades, pero, y esto no lo digo por quedar bien, porque si no estaría quedando muy mal con la gente que me conoce, por los alumnos y por las alumnas, ¿sí?
Esto lo hablamos entre los profes, en mi grupo más grande de conformación docente, el grupo de profes de práctica. Siempre nos genera mucho orgullo cuando después los vemos a ustedes. Y bueno, a mí me toca en este momento, en la escuela en la que estoy, siempre decimos que es una pequeña UNLAM, porque bueno, me toca ser el director y me identifico con UNLAM, el secretario es de UNLAM también, preceptores de UNLAM, profe de educación física de UNLAM, así que por eso te digo que es un privilegio, porque te pasan estas cosas trabajando en la universidad. A quien de repente me tocó conocer en legislación, que de repente la veo en el patio de la escuela y hoy está trabajando en Italia, y vos decís cómo uno pudo ver ese crecimiento. Por eso es que, repito, cuando hablamos entre los profes nos genera mucho orgullo ser parte de esta institución. ¿Sí? Así que el agradecimiento es de mi parte hacia ustedes, Fede. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Mario. Bueno, vamos a entonces aprovechar este momento para ya finalizar con esta conferencia y así también con la jornada de este año en su totalidad. Si bien soy yo ahora quien está hablando, de parte de todo el equipo de la GEFAD queremos agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en esta conferencia, que estuvieron presentes a lo largo de toda la semana con nosotros en cada una de las videoconferencias que se estuvieron realizando. Si bien es un trabajo bastante que genera bastante esfuerzo, que genera desgaste, es muy gratificante cuando ves el producto final ya realizado, y de nuestra parte es algo que nos encanta poder generar estos espacios, tratar de poder continuar enriqueciendo nuestra formación profesional, ya que el motivo de estas jornadas es eso, es tener más espacios de formación, tener la posibilidad de escuchar docentes de otros lugares, a nuestros docentes, pero en otro tipo de ámbito, y de esta forma poder seguir enriqueciendo todos los conocimientos que nos llevamos a lo largo de nuestra formación, porque la idea es poder mejorar, seguir perfeccionándonos y cada día llegar a ser mejores docentes. Que si estamos estudiando esta carrera, entiendo que es nuestra pasión y la idea de todo esto. Así que bueno, sin ya mucho más para decir, Mario, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias otra vez al Centro de Estudiantes, Liga Federal Universitaria, a las autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios que nos brindaron la oportunidad de poder generar esto, a la coordinación de la licenciatura y del profesorado de Educación Física, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, a la Coordinación General de Deportes de la Universidad, a la Dirección de Pedagogía Universitaria y una vez más a todas las personas que estuvieron presentes durante toda esta semana. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Ojalá que ya la próxima jornada podamos vivenciarla de forma presencial. Y bueno, Mario, fue un gusto enorme compartir este momento con vos. Así que nada más para decir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fede. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land.